Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Les agradezco mucho que estén aquí una semana más en estos webinars de los viernes. Ya solo nos queda un webinar más. Ese tendré la oportunidad de yo platicarles algunos temas de estrategia empresarial, de algunas recomendaciones para afrontar el siguiente año, que pues, se ve complicado, pero también creo que con un trabajo serio, profesional, estratégico, pensado, creo que podemos sortear de mejor manera toda esta situación que se nos viene, así que tendré oportunidad de charlar el próximo viernes. El día de hoy, pues está aquí como invitado Diego Perezcano. Diego, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Decidimos charlar sobre el tema de empresas familiares en diferentes ángulos, la evaluación, el manejo, un poco el contexto de lo que son las empresas familiares, que en México predominan en su gran mayoría en el segmento PYME, pues predominan empresas familiares, ¿no? Y hay grandes corporativos, seguro ahorita Diego nos platicará, que también son empresas pymes, familiares. Y, y bueno, pues es la verdad un contexto muy interesante de conversación el tema de las empresas familiares, ¿no? Siempre hay muchas historias, muchas revolturas, muchos aspectos que hay que evaluar, que hay que considerar. De repente vamos integrando a la familia y a veces se vuelve más complicado integrar a la familia que a colaboradores externos, pero también tiene su valor integrar a la familia. Entonces, hoy Diego nos platicará un poco de este tema. Ahorita te presento, Diego, pero nuevamente te agradezco la oportunidad de que vengas para acá a la comunidad de People and Business y podamos platicar de este tema. Un honor, Reyes. Gracias. Gracias, Diego. Ahorita te presento, dame unos segunditos. Y bueno, recordarles, insisto, los viernes de webinars que tenemos esta sesión. Quiero precisar, como lo he hecho ya en algunas ocasiones anteriormente, estas sesiones solo son el espacio de contenido, el brazo de contenido que tiene People and Business. No nos dedicamos a hacer webinars, esta no es nuestra función, este solo es el brazo de contenido por donde generamos valor para toda la comunidad. Nosotros hacemos consejos directivos, hacemos sesiones en donde apoyamos a las empresas pymes a tomar mejores decisiones. Están todos cordialmente invitados a conocer mucho más, a participar incluso en algunas sesiones privadas en estos modelos de consejería para el desarrollo y apoyo de sus empresas. Eso es lo que verdaderamente hace People and Business, esta comunidad. Y bueno, pues tiene aquí grandes invitados, como es el caso de hoy con Diego, y con temas que ustedes nos han pedido ahí en su registro. Estoy constantemente leyendo qué temas les interesaría abordar. Y bueno, va a haber una cartera ahí interesante. La siguiente semana, como dije, estaré presentando yo algunos aspectos de estrategia para el 2021 y regresamos la segunda semana de enero con algunos temas. Adicionalmente, también vamos a tener bueno, el lanzamiento ya formal del Training Camp, que son todas estas clínicas que tiene People and Business, clínicas de entrenamiento empresarial. Hoy está corriendo una clínica de Soy Jefe, con habilidad, ya soy jefe y ahora qué hago, hablando de habilidades directivas y gerenciales, esa ya está corriendo ahora. Y solamente nos resta la sesión del 14 de diciembre por la tarde, donde vamos a tener vamos a dar 9 tips para hacer una estrategia anti-COVID, anti-COVID empresarial, para llamarlo de alguna manera, y también con algunos aspectos para que puedan mejorar la planeación que seguramente ahorita muchos de ustedes están teniendo para sus empresas mirando hacia el 2021. Y la tercera semana de enero tendremos una sesión de tendencias en dos aspectos principalmente. En la parte de tecnología, para entender cómo se va a mover la tecnología, que ahora todo esto está como en boca de todo mundo, hacer redes, hacer e-commerce, divulgarte por plataformas, estas sesiones digitales, en fin, o sea, necesitamos entender cómo se va a mover el mundo tecnológico y también cómo se va a mover el mundo de económico, social, político, que bueno, seguramente eso es hoy altamente de necesidad para todos los empresarios para al menos tener un panorama de cómo ven estos especialistas este futuro en el 2021. Así que la tercera semana tendremos ahí esa sesión. Prácticamente ya tenemos cerrados a los ponentes, pero les confirmaré ahí en breve también. Bueno, pues creo que son todos mis avisos. Síganos por favor ahí en redes sociales. Todo se llama People and Business en YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram, que también ya lo incorporamos. Ahí está todo el contenido. Ahí van a estar estas ponencias. Ahí están, principalmente en YouTube. Para quien no tenga oportunidad de verlas, puedan regresar.
a ver este contenido que estamos generando ahí para todos ustedes. Les agradezco mucho de verdad que estén por acá, yo muy contento. Prácticamente ya tenemos 32 webinars generados, así que ha sido extraordinario con un contenido espectacular. No hemos repetido un solo tema, eso me llena de orgullo. Y bueno, vamos a cerrar la próxima semana y regresamos en enero con estas sesiones de webinar. Listo, ahí están mis avisos en lo general. Y como dije, pues hoy decidimos hablar de este tema de empresa familiar, ¿no? Todos estos protocolos, todos estos esquemas que debemos de conformar en las empresas. Muchos empresarios, yo digo que a veces usan, a ver qué te parece esta expresión, Diego, usan la técnica, yo digo, de Juan Escutia cuando arrancan el negocio, porque literal solo se avientan y empiezan a integrar a la familia cuando empiezan a tener cierto crecimiento, pero pues ahí viene una serie de elementos, ¿no? Donde no hay unas definiciones claras, no hay estas formaciones de tal vez de los consejos familiares, de los consejos estratégicos, de los consejos operativos, y la familia, el patriarca o la matriarca de esta organización, pues termina tomando decisiones en todos los escalones, ¿no? La decide para la familia, lo decide para la empresa, la decide ahí medio revuelto, a veces pues lo que decide para la familia no es lo mejor para la empresa y viceversa. Entonces, hoy vamos a platicar mucho de este tema. Como decía, la mayoría de las empresas en México tienen un contexto familiar de una u otra manera. Y bueno, Diego, nuevamente te agradezco mucho porque es un tema muy, muy, muy interesante para esta comunidad, donde además esta comunidad de People and Business tiene una mayoría, predominan estas empresas familiares. Así que, Diego, pues gracias. Te voy a presentar, por favor, y si me ayudas por ahí activando tu presentación. Vamos a apagar, como siempre, los micrófonos por cuestiones de orden, pero como siempre, por favor, voy a ayudar a Diego a moderar la sesión con las preguntas, así que escriban, por favor, todas sus preguntas ahí en el chat y yo iré ayudando a hacer esta moderación, y si no, al final también podemos atacar algunas preguntas que tenemos por ahí. Muchas gracias. Diego es socio director de Valuami, Asesoría Mercantil Integral, es analista de la banca de inversiones y precios de transferencia en PVP Abogados, perito evaluador de negocios en marcha y activos intangibles, certificado en evaluación avanzada por la Universidad de Nueva York y maestro en finanzas y derecho corporativo por la Universidad Anáhuac del Norte, donde pues ahí compartimos esta alma mater, mi querido Diego, y presidente del Comité Técnico de Evaluación del Colegio Nacional de Correduría Pública y Mexicana. Correduría Pública Mexicana, perdón. Diego, pues te agradezco mucho de nueva cuenta y los micrófonos pues son tuyos. Adelante, por favor. Gracias, Joel. Pues un honor estar en People and Business. La verdad que si algo emociona a quienes nos dedicamos a esto es permear y tener cada vez mayor difusión en temas empresariales, ¿no? Cada cosa tiene su espacio, el fútbol, los espectáculos, pero sin duda algo con lo que estamos luchando todos es por permear quiénes son los empresarios detrás de estos grandes negocios, las familias detrás de estos grandes negocios. Y bueno, buscar que todo mexicano sepa quién es la familia Servitje, quiénes son los Azcárraga, quiénes son los Zambrano, a nivel, por supuesto, de escala de empresas públicas, y que todos estemos orgullosos de nuestras empresas nacionales, que tengamos este sentido de identidad, así como un francés está orgulloso de ver su empresa Louis Vuitton y ver la esquina, ¿no? En Champs-Élysées, y por supuesto involucrarse en la historia del negocio, en sus productos. Pues yo defiendo a capa y espada el tema de que más empresas es más riqueza y necesitamos mejores empresas, no solo crearlas, sino que perduren. Y bueno, este es un poquito el objetivo de la ponencia, darles una visión muy personal de por qué siento que tantas empresas cierran en México y otras por qué les cuesta trabajo dar el brinco generacional. Es una visión muy en este sentido, mucho más tirada hacia el análisis financiero y la evaluación. Es una ponencia donde hablaremos de modelos, de un poquito de finanzas, pero por supuesto sí dentro de un contexto que sea razonable para todos ustedes. Entonces, bueno, pues un honor estar por acá. Gracias, Judiel, espero les sea interesante. Bueno, pues las empresas familiares, el panorama pre-COVID, ¿no? Es complicado darles un entorno
de cómo se ha movido el panorama de las empresas este año, ¿no? Este año ha sido, para todas luces, tiene temas extraordinarios y no recurrentes, ¿no? Tratando de ser lo más técnicos posible, porque pues ha sido un año de mucha improvisación, ¿no? Yo creo que jamás se había visto una crisis de liquidez tan fuerte en cuanto a que el confinamiento ha provocado que pues mucha gente no consuma en algunos negocios donde antes se necesitaba esa derrama económica en los lugares, ejemplo, los cines, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de un lugar donde si regresabas después de la pandemia, pues prácticamente parecían pueblos fantasma, ¿no? Y todo lo que implicó no ir a restaurantes, es decir, hacer esta migración forzada a la geek economy, pues por supuesto que ha generado cambios en las empresas familiares. Les voy a dar un poquito el entorno, cómo se veía antes y cómo se ve un poquito ahora, ¿no? Entonces, pues México funciona de esta manera con empresas familiares, puede ser parte de nuestra idiosincrasia, algo relacionado también con la forma en que nos educan. Pero bueno, hablábamos prácticamente, ¿no? De 3/4 partes de las empresas en México tienen estructura familiar. Y bueno, la percepción era que cerca del 80% de los negocios familiares habían logrado mantener la empresa sin reducir personal y de la investigación que hicimos se decía que el 66% habían visto el mismo comportamiento de sus ingresos, es decir, o se habían mantenido o habían logrado crecer sus ingresos. ¿Cuáles son los retos a nivel contexto? Les digo, esta no es una ponencia tanto de contexto o de temas cualitativos, sino sí vamos a entrar realmente a cómo medir mejor este tipo de empresas. Dicen que lo que no puedes medir no lo puedes administrar, entonces voy a ser muy enfático en estas cosas. La gestión interna, el gobierno corporativo, gestión externa, por supuesto, cómo adoptar el tema de que la innovación y la integración tecnológica están permeando cada vez más y la empresa familiar no se puede quedar atrás, ¿no? Ahora, este tercer aspecto, que la familia es la propietaria, ¿no? Y tiene generalmente el control de la empresa. Vimos que de 3 de cada 4 empresas el porcentaje de tenencia accionaria de propiedad familiar llega a ser está entre 50 y 100%. Es decir, a la familia le gusta tener el control de su negocio cuando está invertido el patrimonio familiar. Y bueno, 36% vimos que está administrada y operada por miembros de la misma familia entre 21 y 50 años, ¿ok? Ahí tienen la fuente del estudio en la parte de abajo de la presentación. Ahora, factor de éxito, pues hablamos de, nuevamente, mantener cierto nivel de control y preparar la sucesión adecuadamente, porque el transitar generacionalmente no es fácil para estas empresas. ¿Qué preocupaciones vemos generalmente en los dueños de empresas familiares? Les preocupa la rentabilidad, quedarse atascados en el avance tecnológico, el cambio de la jugada, ¿no? Es decir, siempre que hay cambios regulatorios, vemos a los empresarios familiares nerviosos, a lo mejor ya le entendían un poquito al andamiaje legal. Y en cuanto vienen cambios, ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Se acaba de aprobar una reforma que va a tener, me imagino, ciertos cambios, ¿no? En cuanto a la regulación de cómo se va a hacer el home office. Por darles un ejemplo, ¿no? Siempre están muy preocupados de su competencia y, por supuesto, de la mejor manera de diversificar, ¿no? Ahora, pues vamos a hablar ventajas y desventajas en general, ¿no? Hay una mayor complicidad entre los miembros de la empresa. O sea, es decir, estos son aspectos que se ven como algo positivo. Vamos a decir que le echan más ganas, por decirlo así, cuando es tu propia empresa, estás obligado a dar más de ti mismo o hay como que cierto compromiso adicional porque lo ves como tuyo. Muchas veces sí se hacen perspectivas parecidas a ciertos temas, puede ser porque se comparten ciertos valores que se reflejan en la toma de decisiones. Los propietarios o los directores generales, realmente uno de los grandes activos de ser empresario familiar es tener libertad, ¿no? Porque sí es muy sacrificado.
Yo creo que quienes han tenido y han dirigido una empresa familiar saben que no siempre hay vacaciones, que no siempre los fines de semana son descansar, o sea, es una labor extenuante dirigir una empresa familiar. También se percibe mayor estabilidad laboral, curiosamente, y digo, es algo debatible porque cuando estás entre familias siempre estás sujeto a los vaivenes de la relación con la familia, pero en la percepción hay quienes dicen, si hago una empresa familiar, pues no estoy sujeto a que me corran, ¿no? Es una manera de autoemplearse y con bastante éxito en este país y menor riesgo de desvirtuar un poquito la esencia del negocio. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Vemos un exceso al autofinanciamiento, ¿no? Es decir, los dueños como partes relacionadas o las familias están constantemente ante una crisis. Es muy común que los dueños presten dinero a la empresa, ¿no? No se pone siempre muy marcada esta diferencia entre la vida personal y la vida privada. Es muy común escuchar a los dueños de las empresas familiares estar en un sábado, en un día de campo, y siguen hablando del negocio y del contador y de que un cliente no les pague, en fin, o sea, sí, creo que permea mucho a la familia. No siempre tienes miembros con el mismo nivel de formación y experiencia. La responsabilidad cuesta trabajo plantearla de manera precisa, ¿no? Decir, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, aquí termina tu función, aquí acaba la tuya. Por supuesto, el tema más relevante es la dependencia al hombre clave. Creo que aquí voy a ser muy enfático durante toda la ponencia. Y bueno, no es fácil generar rentabilidad en estos negocios, puesto que gran parte de los ingresos familiares se aprecian desde un estado de resultados. Tú te das cuenta en los costos y en los gastos, sobre todo en los gastos de la empresa, o sea, es decir, antes de la utilidad de operación, te das cuenta que la familia muchas veces ya cobró vía un sueldo o vía un cuasi dividendo, ¿no? Que así le llamamos en la práctica. Y bueno, eso es un poquito el tema del contexto. Por favor, siéntanse con la libertad de hacer las preguntas que consideren importantes, porque sí, ahorita sí ya vamos directo al tema ya mucho más técnico que de contexto. Me gustó el título del libro de la firma McKinsey. Cuando lo vi, es un libro que manejamos bastante en evaluación, pero aquí les puse en rojo que dice Measuring and Managing the Value of Companies. Tradicionalmente, cuando hablamos de análisis financiero o de evaluación, pues parece que nada más estuviéramos haciendo números Vaya, no se trata nada más de jugar al Excel, pues. El reto de hacer análisis financiero y de evaluar es generar indicadores, value drivers, que acaban siendo indicadores claves para colgar la gestión de ahí. Es decir, algo que soy muy enfático en mis dictámenes es revisar el margen operativo, ¿no? El margen EBITDA, entonces, o EBITDA. Y muchas veces el empresario no lo conoce, ¿no? Cuando estoy exponiendo y digo, mira, para llegar al valor de tu empresa tuve que hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, sí es muy importante ubicar a la empresa y decirle, mira, pues en tu sector, alrededor de, vamos a decir, la mediana o la media de las empresas que revisamos tienen un EBITDA, un margen de vida de 15%. Y muchas veces el empresario puede llevar 10, 15 años en su empresa familiar y no lo sabía. Entonces, a mí me gusta dar 3, 4 indicadores porque a partir de una evaluación vamos a generar una mejor administración del negocio. E inclusive en el libro del doctor Pablo Fernández de la Universidad de Navarra encontré un comentario muy particular que él decía que en la evaluación de marca que todavía había una subjetividad importante, pero que lo más valioso en este estudio era toda la información que te daba de un negocio entrar a evaluar su marca, no el valor de la marca per se, sino todos los indicadores que le subyacen a un tema como estos. Ahora, encontré en unos libros de una universidad que tiene pues ya bastante renombre en temas de capacitación a directivos. En la portada del libro de Finanzas Operativas es un coloquio, son 3 tomos. Me gustó que en la portada venía esto, el esquema de Russell, que me parece verdaderamente importante. Yo estuve tan obsesionado con esto que hasta fue el protector de pantalla de mi celular, le puedo decir que más de un par de meses, ¿no?
Me gusta mucho la visión del esquema Russell en cuanto a que hay que pensar en inversiones y en fuentes de recursos. ¿Y cuál es realmente uno de los hábitos más sanos para una empresa familiar? El aprender a pensar en términos de plazo. Ojo. Siempre estamos pensando en la rentabilidad, decir, no, mi margen es de tanto, mis costos son de tanto, pero a la empresa familiar le cuesta mucho trabajo eh, hacer que sus activos roten, es decir, que la caja suene. Y esto es muy relevante porque hay que sincronizar lo mejor posible el plazo de tus inversiones con el plazo de tus obligaciones, y me refiero al tema de las fuentes de recursos. O sea, si generalmente una empresa se fondea de proveedores, de entidades financieras o de sus mismos accionistas, ¿no? Entonces, el financiamiento de proveedores es muy importante porque el ciclo de conversión de efectivo, cuando no se lleva bien, es el principal asesino de empresas familiares, ¿ok? Y este año lo ha hecho todavía más evidente. Entonces, creo que es importante que ustedes planteen cuáles son mis inversiones, de dónde he fondeado esas inversiones, a qué plazo genero la rotación de mis inversiones versus el plazo al que me obligo a cumplirla. Y por supuesto, el tema del rendimiento y el costo, ¿no? O sea, decimos que una empresa que el plazo de sus inversiones es menor que el plazo de sus obligaciones, tiende a ser líquida. Una empresa que el plazo de sus obligaciones es mayor que el plazo de sus obligaciones, en menor el plazo de sus inversiones que el plazo de sus obligaciones, se empieza a descompensar este tema. Entonces, ustedes han visto lo que es cobrar 90 días y tener proveedores a 30, ¿no? Este desequilibrio genera la famosa suspensión de pagos, o puede generar cuando alguien te dice, uy, ya va a quebrar la empresa porque ya no salió la quincena, ¿no? Es algo emblemático este tipo de análisis, y digo, cotidianamente quienes participan en la empresa familiar, creo que es uno de los terrores, ¿no? Ya no salió la nómina, es la primera preocupación, o ya no han salido pagos a proveedores. Y por supuesto, una crisis de rentabilidad, una crisis de liquidez se transforma muchas veces en una crisis de rentabilidad. Haciéndoles una analogía, para mí la liquidez es la gasolina del coche, y la rentabilidad es esa eficiencia que tienes respecto de cuánto rendimiento te da cada litro de gasolina que tú le pones a tu coche. Entonces, si me preguntan qué hay que privilegiar, la liquidez o la rentabilidad, por supuesto son ambas, pero yo soy de los que piensa que la liquidez es la prioridad número uno del empresario familiar. Si ustedes cuidan su liquidez y van cuidando el rendimiento de ese combustible, por supuesto que van a tener una empresa más sana. Caso contrario, si solo piensan en rentabilidad y se olvidan de la liquidez, van a tener constantemente que estar financiando su propio negocio, volteándose a los bancos y a los intermediarios financieros no bancarios, y en algunas ocasiones, pues también volviéndole a poner dinero a una empresa que tú lo que quisieras es ponerle dinero y dejar que opere sola, ¿no? En esta idea estilo Robert Kiyosaki de tener activos que trabajen por ti, y en este caso la empresa familiar funciona desde este concepto, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, las razones financieras que siento que no pueden faltar, ¿no? A mí me gusta revisar el capital invertido. Aquí, por supuesto, los acrónimos son en inglés. En las finanzas somos bastante pochos, la verdad, pero no quiere decir que no haya una traducción sencilla de todo esto. Del lado izquierdo, por ejemplo, ven el capital de trabajo neto. Se habla de los activos no corrientes y del capital invertido. Este concepto de capital invertido sí es muy importante porque nosotros los latinos muchas veces confundimos el capital contable con el capital invertido. El profesor Damodaran, y bueno, en general es unánime que el capital invertido es la deuda de costo más el patrimonio de tus accionistas. Y si se ve del otro lado del balance, es decir, del lado de los activos, estamos hablando del capital de trabajo neto, que es activo circulante menos pasivo circulante, y a eso le sumas todo lo que tienes de activos no corrientes. Entonces, este dato me parece fundamental conocerlo. A mí me gusta mucho la metodología DuPont. Me dio risa, hace como 2, 3 años estuve en un concurso en el CFA Challenge y uno de los revisores nos decía que el DuPont ya no lo deberían de enseñar, que ya era verdaderamente old fashion. Y yo creo todo lo contrario, ¿eh? La metodología DuPont, que te desglosa en 3 razones, o en 5, o en 7, he visto varios tipos de DuPont,
saber que la rentabilidad, o sea, el indicador más importante de una empresa, pues es el retorno de tus accionistas, el ROE que ven aquí. Y saber que estás teniendo 1% de rentabilidad, pues sería muy importante en una empresa familiar, porque aquí en este caso tendrías que hacer un negocio de volumen con tan poquito margen neto. La rotación de tus activos, es decir, de cada peso que tengo en activos, cuánto logro generar de ingresos, y decir, bueno, de cada peso que pusieron mis accionistas, cuántos pesos tengo de activos. Entonces, la multiplicación de estas tres razones financieras nos da el ROE, que es verdaderamente muy importante revisar. A mí también me gusta revisar lo que es la rentabilidad operativa antes de impuestos. En algunos libros lo van a ver como el ROIC, ¿no? El Return on Investment Capital o Return on Capital, también lo van a ver así, que es el resultado de multiplicar el margen EBIT con esta rotación del capital invertido, por supuesto, respecto a las ventas. ¿Qué otro indicador me gusta contrastar? Por supuesto, ver la misma rentabilidad después de impuestos. Es muy importante porque saben ustedes que todos tenemos un socio, aunque no querramos, y negocio que no da para pagar impuestos, pues no es negocio, ¿no? Entonces, cuidado con, o sea, creo que es muy común que en México todavía hay el hábito de financiarse el IVA. Por supuesto, no hablo de este tipo de impuesto. El impuesto que ven en la razón financiera son impuestos a la utilidad, pero también, o sea, hablando de los hábitos de empresas familiares, yo les recomiendo tener una cuenta donde en cuanto ustedes le depositen de inmediato el IVA, lo muevan a otra cuenta para que ya no entre en la idea de que ustedes vieron su saldo y que yo ya cobré 150,000 pesos. Pues sí, pero ahí hay un cacho de IVA que te recomiendo separar. Y si ya después de un buen manejo de tu IVA por pagar y de tu IVA por acreditar logras tener un mayor capital de trabajo y también es financiamiento, pues hay que encontrar la manera de hacerlo sano. Pero bueno, por supuesto, el impuesto a la utilidad le duele mucho a la empresa familiar, entonces hay que ser consciente de cuánto estás pagando y de no meterte en problemas, porque si se abusa de, por supuesto, de hacer una administración y de tratar de hacer la tasa efectiva lo más baja posible, te puedes meter en serios problemas con el fisco. Y bueno, de lo que he visto, ¿qué indicadores revisan los bancos cuando acreditan a una empresa familiar? La prueba ácida es muy común, que es dividir el efectivo y sus equivalentes entre los pasivos circulantes. Un autor que me gusta mucho, de hecho estaba en el encabezado de la plática, Nassim Taleb, habla de que uno de los mejores indicadores de riesgo es dividir el efectivo y sus equivalentes entre la deuda total. Dice que ese es un indicador de riesgo que funciona mucho mejor que muchos análisis sofisticados. Pero bueno, los bancos generalmente se centran en tres indicadores: la liquidez vista como activo circulante entre pasivo circulante. Les gusta dividir la deuda entre el capital, y vemos que a partir de cierta proporción y en algunas industrias, el banco te pide hacer aumentos de capital porque no le gusta percibirse necesariamente como tu socio. O sea, en cuanto la proporción empieza a ser 50-50, el banco generalmente se empieza a sentir incómodo. Y bueno, la cobertura de intereses es muy importante, es decir, cuánto produzco y cuánto pago de intereses y ver esa proporción. Se decía que y cada industria es diferente, pero hay quien te dice como regla de dedo que no debe ser menor a 4. Y como lo compruebas, hay quien te dice que el pago de tu hipoteca no debe ser mayor al 25% de tu salario. Es un poquito este razonamiento, ¿no? Ahora, el análisis del ciclo de conversión de efectivo puede ser tan sofisticado como ustedes quieran, ¿no? Pero lo mínimo que debe tener, por supuesto, es tus días de cuentas por cobrar, tus días de inventario y tus días de proveedores. Y a partir de ahí generarte una idea de cada cuándo vas a necesitar realizar tu liquidez para afrontar tus compromisos. Entonces aquí ven un caso donde pues una empresa empieza con 2, después se va a -3, se va a 10, después -34, después -5. Entonces, por ejemplo, esta es una empresa que tiene realmente vaivenes enormes en cómo está administrando, o sea, en cómo se comporta su ciclo de caja. Y yo, así de como la veo, pienso que es una empresa que le ha de costar realmente su administración, porque
o sea, imagínense tener menos, en este caso, ¿no? Hay una parte aquí que dice, ¿no? Menos 34 a tener 32 días de caja y la diferencia son 2 años, pues es una verdadera locura, ¿ok? ¿Qué otro análisis les recomiendo bastante que hagan? Una tendencia de costos. Este sí, para que vean, empresa que descuida esta parte sufre y sufre intensamente. ¿Por qué? A veces nada más nos concentramos en el lado izquierdo de la gráfica, es decir, en si están aumentando mis ingresos. Pero muchas veces de nada sirve que logres aumentar tus ingresos. Aquí lo van a tener los ingresos, están referenciados al eje de la izquierda, ¿no? Al eje principal. Pero vean, por ejemplo, cómo del lado, o sea, vamos a decir que todas las proporciones que les puse del lado derecho, no necesariamente estás logrando que tu rentabilidad suba en la misma proporción. O sea, tus ingresos sí prácticamente se duplicaron, pero tu margen operativo inclusive cayó, ¿no? Entonces, de 19.17 a 11.89, pues claramente ahí la empresa tiene un área de oportunidad de decir, de nada sirve generar más ingresos si me pongo a gastar más. Es decir, el costo de ventas sí tiene una gran correlación con los ingresos, y si sube tus ingresos es muy común que suba tu costo de ventas y vayan en esa misma dirección, pero lo que no debes permitir es que tus gastos de administración se vayan en ese tren, porque si no, fuera de generar más dinero, vas a ser menos rentable. Por eso decimos que de los value drivers, pues por supuesto que las razones, o sea, los porcentajes que obtenemos del estado de resultados entre gastos e ingresos son vitales para una empresa familiar. Entonces, repito los 3 cálculos que yo recomiendo a nivel de análisis financiero: razones financieras, recomiendo una tendencia de costos y, por supuesto, llevar una marca personal a tu ciclo de caja, ¿ok? Ahora, ya con una visión más de cuánto vale tu empresa familiar, el profesor Damodara nos dice que hay que revisar 4 indicadores. La tasa de crecimiento de tus ingresos o de la tasa de decrecimiento, porque este ha sido un año en que muchas empresas no crecieron, sino todo lo contrario, decrecieron. Hay que revisar tus flujos de efectivo, hay que saber integrar una tasa de descuento o una tasa de capitalización, y también hay que saber calcular un valor terminal. Esto pocas veces el empresario lo hace directamente, sino requiere muchas veces a un consultor o a su propio contador general, decirle, oye, pues ayúdame a ver cómo está mi free cash flow, ¿no? Mi famoso flujo de caja libre. Y bueno, pues los mismos estados financieros te van diciendo si estás creciendo o decreciendo. La tasa de descuento, ¿por qué es importante? Porque te genera un sentido de costo de oportunidad, ¿ok? Cuando tengo alumnas en mis cursos, les digo, mira, es muy sencillo, si tú decides casarte con uno, pues de alguna manera dejaste ir a otro, ¿no? Te casaste a lo mejor con el simpático, con el aventado, con el fiestero, y a lo mejor había un chavo que era pues muy buena onda, muy estudioso, muy responsable, y muchas veces por irte con uno no te vas con el otro y viceversa. Entonces, el empresario familiar sí tiene un costo de oportunidad, y les voy a enseñar cómo se calcula también. Y algo que me gusta mucho es que una vez que un empresario familiar sabe cuánto vale su empresa o se da una idea, que es importante anclar su valor a un indicador. Lo más común es anclarlo al EBITDA y decir, yo valgo 5, 6, 7 veces mi EBITDA. Es decir, lo que yo genero de utilidad de operación se logra rotar hasta 6, 7, 8 veces y convertirse en valor en mi negocio. Inclusive hay un video bastante sencillo, o sea, no es una ponencia técnica, pero vi un video del canal de Arturo Elías Ayub, donde él decía, esto es lo que yo reviso cuando voy a invertir en un negocio. Entonces, bueno, pues ahí les paso el tip y ustedes lo pueden confirmar en redes. Ahora, los típicos de cabeza para nosotros los analistas, ¿no? En este tipo de empresas. La dependencia al hombre clave. Es muy difícil imaginarte este negocio con y sin el propietario, ¿ok? Porque muchas veces
tú puedes ver un negocio familiar rimbombante, está generando márgenes operativos enormes, muchas utilidades, está pagando dividendos y suena fácil adquirirlo y haces un due diligence y adquieres dinero o más bien un fondo de inversión le entra y resulta que si el dueño se va, ahí había una dependencia enorme de los ingresos hacia él, porque muchas de las relaciones que tiene la empresa pues cuelgan del dueño, es decir, este es un país que decían que más de ser un país de know-how es un país de know-who. Y cuando tienes tal dependencia al know-who y la tienes en un miembro de la familia, si ese miembro de la familia se te va, pues entonces por eso a una empresa familiar le salen 3 o 4 competidores cuando se desintegra, ¿no? Ahora, pensando más a nivel cuantitativo, algo que siempre cuesta mucho trabajo es separar qué son gastos personales y qué son gastos de la organización. Les recomiendo ser lo más ordenados posibles en esto, porque si no, ya en vez de ser un analista o un evaluador, te conviertes en un auditor y la metodología de revisión cuando vamos a adquirir una empresa familiar para llegar al EBITDA y decir, ya quité los gastos de la escuela, el viaje a Disney, todo el personal que trabaja para la casa, se vuelve tortuoso tener que estar expulgando eh, la utilidad de operación, quitándole cosas que no son operativas. ¿Okay? Entonces, mi recomendación, sean lo más pulcros posible. Si tienen que ustedes estar dados de alta también como persona física y que muchos de los gastos personales mejor estén en su persona física y la empresa les pague ya sea un sueldo o en política de dividendos ustedes obtengan el flujo necesario para de ahí sufragar sus gastos, siempre es lo más sano. No combinar las tarjetas personales con las de la empresa, pero a veces es inevitable porque muchas veces las líneas de crédito las trae el fundador y no es fácil lograr acreditar una empresa familiar. Entonces, por eso a veces se hace esta mezcla donde ya está la empresa y está la contabilidad del hermano, del tío, del primo y del abuelo, ¿no? Entonces, sean lo más ordenados posible. Y bueno, ¿cuál es el shock de muchos analistas cuando vemos estas empresas? Cuando tú bajas un estado financiero de una empresa pública y cuando te forman para evaluar, pues utilizas en los cursos comúnmente, por ejemplo, hablo en la Universidad de Anáhuac, que es el curso de evaluación financiera que me dio un extraordinario profesor a quien le mando saludo, el doctor Julio Telles, pues fue realmente revisar un par de empresas públicas. Entonces, ¿cuál es el shock cuando volteas a ver los estados financieros de una empresa familiar? Pues que no todo viene tan bien determinado como a veces empresas públicas están obligadas a dictaminarse por una firma Big Four. Entonces, sí hay un shock como analista ves los estados financieros de una empresa privada, ya ni siquiera familiar, si ves unas diferencias enormes en los criterios contables que es importante tratar de homologar. Entonces, algo en lo que ustedes pueden invertir como empresarios es dictaminen su información financiera, se los recomiendo ampliamente, aunque no sea obligatorio, ya a partir de cierto nivel de empresa familiar, es de lo más sano traer un auditor de tu confianza, ¿ok? Y alguien certificado. Les aseguro que no es un gasto, es una inversión. Ahora, ¿qué problema tiene la percepción de que el capital accionario familiar no es líquido? Es decir, si tú quieres saber cuánto vale tu empresa, el 25% de un restaurante, tú podrías hacer modelos de evaluación, podrías contratar a alguien para que te lo diga, pero te va a costar mucho trabajo que ese título accionario se convierta en dinero, ¿no? Entonces, generalmente, cuando nosotros valuamos y ya sabemos cuánto vale la proporción del capital accionario de un accionista, tenemos que aplicarle ciertos deméritos por la falta de liquidez inmediata, porque una empresa pública, cuando sale a vender, pues generalmente tiene más fácil un comprador de ese título accionario. En cambio, comprar el 25% de un restaurante ahorita, no sé cuánto tiempo te puedes llevar en venderlo. Eso se traduce en un costo de la liquidez y por ende en un descuento. Ahora, cuesta más trabajo en momentos complicados de la economía conseguir financiamiento.
Entonces, caso contrario, cuando la economía anda bien, pues te llueven los créditos como empresario familiar, pero ahorita díganme ustedes si está fácil obtener un crédito en este momento. ¿Okay? Y más si eres una empresa nueva, no es cosa sencilla y las tasas no son siempre competitivas. Y bueno, se dice que, digamos que quien vaya a invertir, si tiene un horizonte de tiempo más corto, pues va a privilegiar la liquidez. Y si es un empresario que tiene la capacidad de esperarse más tiempo a que la empresa sea rentable, pues probablemente va a ser menos desesperado con el tema de no tener una inversión líquida. Un brinco que es muy importante entender es que hay transacciones de particulares a particulares, hay transacciones entre empresas particulares y empresas públicas, hay transacciones entre empresas privadas que dan el brinco al capital de riesgo y de ahí se vuelven empresas públicas. Entonces, dependiendo del tipo de inversionista que vaya a comprar una empresa familiar, va a ser la idea del riesgo intrínseco del negocio, ¿ok? Entonces aquí les pongo 3 ejemplos de cómo puede haber transacciones entre 2 tipos de empresas. Y bueno, esta transición sería la ideal, ¿no? Es decir, tengo una empresa familiar, tiene éxito, después viene un fondo de inversión, le invierte, la hace crecer y después hacemos estrategia de salida a las bolsas. Eso sería lo ideal. No hay en México la cultura de ser públicos. Todavía se ve a la empresa pública como a las bolsas de valores como un cierto casino. Y ojalá como empresarios soñáramos con ser públicos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no hay mayor premio a tu modelo de negocio que te capitalice el mercado y que el dinero de los ahorradores venga a tu negocio, uno que creaste en el garage de tu casa con tu esposa, con tus hijos. Entonces yo sí recomiendo tener esa visión de poquito a poco ir por un capital más institucional. A lo mejor no vas a querer ser público, pero en algún punto sí quieres que un jugador de mayor importancia le invierta dinero a tu negocio. Temas importantes cuando se compran empresas privadas, o sea, es decir, una empresa compró a otra. Vamos a decir que muchas veces los accionistas no están diversificados, más bien ni el inversor ni el que vas a comprar están realmente diversificados. Estos deméritos por liquidez son importantes tenerlo y hay que ponerse en el plan de qué le va a pasar al negocio sin el hombre clave. He visto en transacciones entre particulares que se ponen cláusulas de no contratación y de no competencia, puesto que de nada sirve comprar la empresa familiar si esta persona que sale del negocio te va a poner a su competencia del otro lado, ¿no? Que también hay que cuidar, amigos, en este tipo de empresas, los aspectos fuera de balance. Hay cosas que no se ven y que valen en un negocio. Las líneas de crédito, muchas veces estas empresas cuelgan de un grupo más grande. Puede haber fideicomisos que no ves como analista. Puede haber contratos de arrendamiento que su tratamiento contable no siempre es el adecuado. Ay, perdón, por ahí se coló un audio. Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que no es un tema sencillo, ¿ok? Metodologías para evaluarlas, he visto varias, no voy a profundizar demasiado, solo quiero que las vean para que tengamos 10, 15 minutitos de hablar de uno de los indicadores que quería, es más, ya por el tiempo va a ser la precisión, de cuál es la propuesta que les hago para medir mejor el riesgo de estas empresas, porque eso es lo que más le duele a la empresa familiar, que vamos a decir que se subestima el riesgo que tiene. A veces piensas que como es tu empresa y es familiar, no tiene riesgo. Y porque no debes, no tiene riesgo. Es todo lo contrario, ¿ok? Entonces, la evaluación de flujos de efectivo es muy útil hacerla en una empresa familiar, se lo recomiendo. Si no saben hacerlo o no han tenido la oportunidad, pueden acudir a cualquier consultor que haya pasado por una escuela de finanzas. Generalmente son habilidades que estamos obligados a hacer saliendo de un posgrado en finanzas. La evaluación de mercado es muy importante. O sea, no solo saber cuánto vales por la capacidad de generar flujos, sino también
cómo están las medidas de valor en el sector donde estás. Hay sectores más valiosos simplemente por meterte ahí. Ejemplo, las empresas farmacéuticas, algunos brand sellers. Y hay sectores que tienen menor capacidad, ¿no?, de generar valor per se porque tienen una mayor carga de capital estructural o que requieren mayores activos no corrientes. Entonces, les recomiendo que ustedes sepan más o menos entre cuánto y cuánto hay empresas de su sector, ¿ok? Aún siendo una empresa familiar, no importa que digas, no, es que nada se parece Bimbo con mi panadería. Bueno, hay miles de diferencias y, por supuesto, el tamaño en finanzas en cuanto a valor de capitalización es muy relevante, pero eso no quiere decir que no vayas en el mismo barco, ¿ok? Y bueno, a mí me gusta mucho el EVA. Es un análisis que también hay quienes dicen que ya está un poquito old fashion. A mí me gusta mucho el análisis por EVA. Se le atribuye al maestro Thomas Copeland de la firma McKinsey. Y generalmente los 2 primeros libros de esa firma traían ahí una buena metodología de EVA. Y el EVA, ¿qué es lo que ve? El valor agregado que genera tu empresa, es decir, esa rentabilidad por encima del costo de tu capital. No profundizo más en los modelos de evaluación, sino creo que esto es fundamental que ustedes lo vean. En la empresa privada hay mayor riesgo, puesto que el patrimonio familiar está invertido en el negocio. Y eso hace que si quiebra el negocio, pues quiebra la familia. ¿Ok? Es toda la diferencia. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de este riesgo? ¿Cómo lo medimos generalmente los analistas? El modelo más usado para evaluar riesgo es un modelo que se llama el Capital Assets Pricing Model, modelo de valoración de activos de capital, que se le atribuye al profesor William Sharpe y que le dedicó gran parte de su estudio a un coeficiente que se llama el coeficiente beta. Y para no entrar en demasiados tecnicismos, lo que te dice la beta es que si eres arriba de 1, eres más volátil que el mercado. Si eres abajo de 1, eres menos volátil que el mercado. Y si el coeficiente beta es negativo, vas en sentido contrario al mercado, es decir, tienes correlación negativa. Y es importante no confundir correlación, causalidad, no independencia. O sea, hay conceptos que este modelo claramente lo hemos optimizado, pero bueno, en una empresa familiar, siempre que veo que me dicen, es que la beta de mi empresa familiar es de 1 o de 1.1, generalmente le digo, te estás equivocando, porque tus accionistas no están diversificados. Y si no están diversificados o no están realmente, si no han logrado contrapesos en estos vaivenes del riesgo de mercado, pues si colapsa el mercado donde estás, pues van a colapsar tus ingresos y tu rentabilidad y por ende todo el bienestar familiar que depende de este negocio. Ahora, a diferencia de cómo está expuesta una empresa que está fondeada por alguien de abstracción familiar, cuando tienes un negocio privado que tiene ya inversión de un fondo o de ciertos inversionistas de un poquito de, vamos a decir, de mayor sofisticación, muchos de los fondos de inversión, aunque tienen sectores, sí están más diversificados. Entonces, el riesgo percibido va a ser menor. Y por ende, por ejemplo, una empresa pública, para que ustedes lo vean, sí, cuando tú haces este cálculo de cuánto es la volatilidad que le atribuyes a tu negocio, generalmente son negocios que ya asumimos diversificados. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace el profesor Damodaran de la Universidad de NYU? Me voy a brincar un poquitito aquí para que ustedes nada más vean una alternativa de solución. Te dice, si tú realmente no te has diversificado, vas a tener que medir la correlación de tu sector con la economía y esa correlación hay que dividírsela a este indicador. Entonces, alguien que podía tener 18% de volatilidad, vamos a decir, 18% más de volatilidad que el mercado, si es una empresa familiar, se vuelve 2.36. O sea, es prácticamente el doble. Es decir, ahí hay un riesgo que no estás viendo como empresario familiar y que te puede pasar factura. Entonces, voy a pasar a las recomendaciones del tema de lo que yo les recomiendo, no tanto como analista, sino aquí sí como director, para que tengan una mejor empresa familiar, independientemente que ya vieron que el cálculo no es trivial para determinar su valor y su costo de oportunidad. Primero, en el proceso de nómina,
evitar gastos innecesarios y pérdida de tiempo por temas de multas, de incumplimientos fiscales, de desacuerdos en temas laborales. Entonces, creo que sí vale la pena, y ahorita que viene una iniciativa fuerte que va a cambiar la jugada en el outsourcing y en el insourcing, vale la pena que quienes tengan estos esquemas en sus empresas familiares vayan dejándolos poco a poco, porque si no, cuando les venga el trancazo, va a ser muy, muy oneroso. Se les va a ir 40-50% arriba su nómina si no van haciendo una transición ordenada. ¿Ok? Capital humano, por supuesto, el cambio generacional es muy pesado. No siempre la segunda generación tiene el carisma del fundador o la visión del fundador o el hambre que tenía el fundador. Entonces, lograr trascender una empresa familiar a la segunda generación es probablemente el logro más importante de este tipo de negocios. Porque yo creo que ya una vez en la segunda generación, probablemente ya haya una tercera, una cuarta, pero entre la primera y la segunda generación, ahí se mueren muchísimos negocios. Gestión de riesgos. Hay que ser consciente de qué riesgos tienes y hay que tomarlos en cuenta para tus objetivos de crecimiento. ¿Ok? La reacción temprana y prudente puede hacer la diferencia. Algo que decía Judy, el gobierno corporativo, no piensen en empresa familiar como un changarro. La costeña es una empresa familiar, por ejemplo. Entonces, en la medida en que tú profesionalices tu toma de decisiones, democratices tu empresa, tuve un excelente maestro, el liceo Miguel Ángel Camposeco, a mí me decía que una empresa es un mini gobierno, ¿no? Que la sociedad anónima hay que verla como un estado. Entonces, si tú no democratizas las decisiones de tu estado y todo lo haces por dedazo, todo lo haces por imposición, va a haber problemas en tu negocio. Entonces, muy recomendable, se viene una iniciativa que va a reformar todo el tema de cómo se nombran consejeros independientes en las sociedades bursátiles, y pues hay empresas familiares que son SAPI y que también les va a tocar este tema. Hagan un plan de sucesión, no se esperen a tener ya la bronca con el director o con el fundador, para decir, ¿y ahora cómo le dejo el negocio al hijo? 6 meses ya con el problema encima, ya con un problema de salud del fundador. No es sencillo, y les juro que me sobran ejemplos de empresas que han hecho una mala transición a sus sucesores y a los 2 o 3 años ya no hay despacho, ya no hay unidad de evaluación, ya no hay comercializadora. Es verdaderamente una inversión para ustedes hacer una planeación a la sucesión de esta empresa, porque gran parte del valor de su negocio es garantizarle a un inversionista que el negocio va a seguir, ¿ok? Eso es fundamental, tener un negocio en marcha, y la familia, si se pelea, es muy probable que el negocio se interrumpa. Y bueno, el tema de un plan de crecimiento. Una vez que ya sabes tus áreas de oportunidad y que ya las identificaste correctamente, pues hay que pasar del hablar al actuar. Entonces, yo les recomiendo que si siguen estos 6 pasos, van a tener una mejor transición ante el COVID y, por supuesto, la era post-COVID, que todavía no la vemos, pero bueno, no se vislumbra como una época fácil. Entonces, no por tener una empresa familiar te confíes, esto sigue siendo un tema financiero. Uno de los axiomas de las finanzas es que todas las decisiones de una empresa impactan en la dirección financiera. Entonces, mi recomendación, si no pueden tener un financiero en su empresa, pues por supuesto que hay consultores, y ustedes decidirán la periodicidad con la que revisan su empresa, pero así como al menos una vez al año, a lo mejor vas al doctor y tomas niveles y ves cómo estás, pues yo sí recomendaría de vez en cuando que te revise un financiero cómo está tu negocio. Entonces, de mi parte sería todo. Gracias por su tiempo. Muchos temas técnicos, pero lo que quiero que vean es que este país se mantiene este tipo de negocios, es el principal creador de empleos. Hay que cuidar estas empresas y hay que buscar que cada día haya más y mejores empresas familiares mexicanas. Gracias.
Diego, muchas gracias. Aquí hay una pregunta, un par de preguntas, están relacionadas, pero si nos ayudas, por favor. Mauricio Godínez nos dice, ¿qué método consideras que es el más adecuado para calcular el valor de una pyme? Es decir, si quisiera vender, ¿cuánto vale mi empresa al momento? Eh, bueno, por supuesto, como evaluador, pues estas preguntas me emocionan, porque muchas veces digo, no me quiero clavar en evaluación porque no es una ponencia enteramente de evaluación, pero mira, enfoque de ingresos y enfoque de mercado. ¿Y a qué me refiero con enfoque de mercado? Identifica el indicador financiero más representativo de tu negocio. En empresas familiares, como están llenas de gastos personales, muchas veces las valuamos a nivel de ingresos, lo que decimos top line. Vemos la capacidad que tiene la empresa de generar ingresos netos y a partir de ahí identifica en tu sector cuál es el multiplicador de ingresos de empresas como la tuya. Y por darte un ejemplo, a lo mejor vendiste 10 millones, ¿no? Y si estás en el sector restaurantero, muchas veces podrías decir, no, pues en el sector restaurantero estoy diciendo una cifra al azar, estas empresas valen 3 veces sus ventas. Ese indicador es fundamental que lo sepas. ¿Cuántas veces vales ventas? Y si puedes determinarlo cuántas veces vales tu utilidad de operación, te vas a sentir muy cómodo en la negociación. Ahora, de nada sirve saber esto si no haces un cálculo de flujo efectivo. ¿Por qué tenemos la paranoia del flujo efectivo o por qué estamos obsesionados? Porque la tesis moderna de las finanzas es que un activo vale por su capacidad de generar flujo. Entonces, de nada sirve que tú digas que vales 8 veces EBITDA si tu negocio no genera flujo y estás siempre en rojos. ¿Ok? Entonces, el equilibrio es el correcto. Es decir, no, nunca evaluamos una empresa enteramente por flujos, ni tampoco la evaluamos enteramente por mercado. Nos gusta hacer una mezcla donde tú puedas dejar contento a cualquier persona que aspira a comprarle, le digas, mira, una metodología se pesó al 30% y otra metodología se pesó al 70%, pensando en que una parte de los analistas la va a ver conforme a mercado y otra conforme a ingreso. Entonces, es una evaluación probabilística que tratamos de dejar a todo el mundo contento haciendo una cifra ponderada. Entonces, recomendación, siempre empieza por tu mercado y ya una vez sabiendo dónde estás parado en tu mercado, revisa tus flujos de efectivo y la combinación te va a dar la cifra correcta o al menos el rango correcto. Gracias, Diego. A ver, por aquí alguien más nos pregunta, buen día, ¿qué tan conveniente es, perdón, Vera Hernández nos pregunta, ¿qué tan conveniente es que el director gerente trate directamente con clientes? Debe ser director general, trate directamente con clientes y proveedores y ellos mismos piden hablar con él. Mira, algo que es muy común es que el empresario mexicano lo ves siempre atado a la operación. Tú puedes ver a un director general comiendo en un restaurante a las 3 de la tarde en un miércoles y vas a ver que se va a parar a tomar una llamada. Oye, sí, no, y que le entrega y que esto y que lo otro, y oye, no ha llegado el pedido. Entonces, yo sí recomiendo que poquito a poco, sin perder el control de tu negocio y a lo mejor sin desmarcarte del todo, vayas delegando y decir, mira, yo te atiendo, pero, o sea, eres mi cliente, pero aquí está un encargado, aquí hay un coordinador, aquí hay un project manager. Es decir, yo tengo un equipo que te va a atender, yo soy el fronting de tu servicio, a lo mejor como director general estás acostumbrado a hablarme a mí, pero ir formando equipos de trabajo de tal manera que te puedan ayudar en lo operativo, porque si no, vas a ser siempre esclavo de tu negocio, de la operación, y nunca lo vas a poder medir y no vas a poder tomar decisiones como decir, oye, quiero traer consejeros, quiero hacer un gobierno corporativo, quiero traer un mejor asesor fiscal, quiero dictaminar estados financieros, te la vas a pasar todo el tiempo metido en la operación si realmente el trato comercial siempre es uno a uno con tus clientes. Entonces, la respuesta es no te desmarques del todo, pero sí ten un equipo que te permita vivir tranquilo y a lo mejor poderte tomar un día de vacaciones sin que se colapse tu operación. Déjame complementar para ver a Diego. Sí, sí, efectivamente no te puedes despegar tanto. En People and Business, ahí en las sesiones de consejo, hemos tenido casos donde hay empresarios que nos han dicho, oye, pues es que mis vendedores se llevaron a los clientes.
y preguntándole a los directores, decimos, oye, ¿y cuál crees que fue tu omisión? Porque al final debemos de ser corresponsables con ese hecho. Y la respuesta ha sido, pues me distancié también de los clientes. Entonces también creo que no te puedes alejar demasiado. Y otro amigo coloquialmente, esto te lo digo ahí a colación, Vera, por lo que preguntas, decía, decidí poner una empresa porque no quería tener jefe. Y dice, pero tus jefes son tus clientes. Entonces, Es si cierto. te levantas, como dice Diego, a tomar esa llamada, quiere decir que a lo mejor no has hecho una estructura o un andamiaje correcto en tu empresa familiar, porque terminas teniendo jefes nada más que se llaman clientes, ¿no? Eh, Claro. una más, Diego. ¿Recomiendas entonces dividir la beta de tu industria entre la correlación de la empresa con ese mercado para ajustar el riesgo de la empresa en su evaluación? Alguien sí puso atención en el modelo, el final. Ah, Gracias. Mira, la crítica es que decimos que el coeficiente beta que nos enseñan en las escuelas desestima el riesgo de una empresa privada. Entonces, la propuesta del profesor Damodaran es exactamente esa que estás diciendo. O sea, ya hablamos de una beta que sea la beta de tu empresa. O sea, la beta de tu sector es una cosa, la beta de tu empresa es otra. Ya que sabes la beta de tu empresa, en efecto, la propuesta del profesor Damodaran es que le dividas la correlación para tener una dimensión del tamaño de exposición que tienes, que fuera de ser, vieron el ejemplo, era 1.18. En este caso, si lo haces, por ejemplo, nada más les voy a mostrar la última lámina para que la vean. O sea, como una beta que empezó de 0.39 se fue a 0.33 y después de este cálculo se fue a 2.77. Entonces, sí, no es lo mismo una empresa que tiene 60% menos volatilidad que el mercado que una que tiene 2 o 3 veces más volatilidad que el mercado. Entonces, en efecto, esa es una de las propuestas del profesor Damodaran. No es un modelo unánime, ni tampoco el más pulcro a nivel financiero, pero sí es el mejorcito que he visto al momento, en vez de estarse inventando primas de riesgo, que te dicen, no, es que el costo de capital de tu empresa es 13, pero como eres una empresa chiquita, le metí 7 puntos más, ¿no? 7 puntos porcentuales más. Tú dices, oye, ¿por qué 7 y no 8 y no 15, ¿no? Entonces, en Capital Emprendedor, todo el tiempo estamos en esta discusión de por qué descuentan a tasas tan altas. Esta es la propuesta que nos da el profesor Damodara. muy bien, gracias. Aquí hay otras preguntas. Vamos a tomar dos, Diego, porque yo necesito hacer un complemento ahí a tu ponencia. ¿Cuál Adelante. es, gracias, se le puede asignar un valor económico al hombre clave? Wow, otra pregunta extraordinaria. Sí, sí se puede. Tenemos modelos, hay unos más objetivos que otros. Por darte una idea, el hacer un flujo de ahorro en regalías te da cierta idea de cuánto puede valer tu hombre clave, puesto que si no estuviera él, muchas veces tendrías que tener a alguien en la organización o que te va a cobrar una comisión o un bono, o por supuesto hasta hay que pagar un sueldo. Entonces, hacer un flujo de ahorro en regalías es una gran metodología. Un flujo de efectivo descontado es extraordinario modelo. Y hay metodologías para disgregar el valor del hombre clave a partir del negocio completo. Una de las diapositivas del inicio mostré la arquitectura del modelo de negocio en marcha, te la voy a mostrar rapidísimo, nada más para que la veas. Decimos que una empresa es la suma de sus activos tangibles y sus activos intangibles. Entonces, pensando en la construcción de del modelo de los números enteros, por ejemplo, si tú tienes A más X igual a B, pues lo importante es saber quién es la X, y en este caso muchas veces en la empresa familiar es el hombre clave. Es decir, si yo sé cuánto vale la empresa y sé cuánto valen los activos que veo, la diferencia es un gran indicador de lo que puede valer tu hombre clave en un negocio. ¿Qué otra metodología? Hacemos unos modelos que se llaman with and without, no es canción de YouTube. Decimos cuánto vale la empresa con el fundador y sin el fundador. Es una simulación. La diferencia nos diría más o menos cuánto puede ser el trancazo de que se te vaya tu hombre clave de tu negocio. Entonces, la respuesta es sí, lo podemos medir. Todavía no es el cálculo más objetivo, pero cada vez es más científico de lo que crees. Muy bien. Y la última que vamos a tomar, también de Vera, ¿cuál es la mejor manera de llevar el financiamiento con proveedores? Yo creo que el paso número uno es entender que en el precio de tu proveedor va implícito un financiamiento.
Entonces, muchas veces nos hace fácil decir, oye, dame crédito a 20, a 30, a 60 días. Y a veces pensamos ingenuamente que en el precio de un proveedor ya va todo, ¿no? Tú dices, no, es que el proveedor ya impactó bien sus impuestos y ya impactó su carga regulatoria y ya impactó su financiamiento. Y desgraciadamente no, nosotros fijamos precios conforme a mercado. Entonces, algo que hace la relación más sana con tus proveedores es entender que ellos también necesitan hacer rotar su dinero. Entonces, el financiamiento que te dan ellos es valiosísimo. Cuídalos. Nunca desperdicies una línea de crédito de un proveedor. Si ya la tienes, haz todo lo posible por pagarlo cuando quedaste. ¿Por qué? Porque ese proveedor al que le cumple, si te da 15 días más, vas a ver la diferencia en tu capital de trabajo y en tu ciclo de caja. Te llega a dar 30 días más, ya es otro negocio. Dicen que un buen negocio, ley del fenicio, es un negocio que vende mucho, cobra rápido, decían, paga lento y no gasta en superficialidades. Entonces, si tú quieres pagar lento, vas a necesitar gente que crea en ti y a la que le des crédito, no a la que le incumplas, ¿ok? Entonces, si vas a depender de empresas como Walmart o como de las grandes tiendas departamentales y no tienes buenos proveedores y no te dan crédito, es importante siempre decirle al proveedor, oye, gracias por el descuento, o por ejemplo decir, te ofrecí un descuento por pronto pago, lo tomaste, pero te está haciendo negocios, así te está haciendo rentable. Un buen cliente dicen que es aquel que es repetitivo, rentable y reciente. Entonces, muchas veces hay proveedores que te dan servicio y que parece que sufren cuando te están dando el servicio o cuando te están surtiendo. Entonces, hay veces que hay que decirle, oye, sí estoy haciendo negocio para ti, porque si no, pues habrá fila de gente que quiera trabajar conmigo. Entonces, la relación con proveedores, siendo una de las tres fuentes de financiamiento de un negocio, cuando ves mal la relación con proveedores, generalmente ves mal o una mala liquidez en las empresas. Entonces, mi recomendación es parte de eso y todo lo demás se construye solo. Gracias, Diego. Yo voy a complementar nada más muy breve diciendo que en People hemos dicho que a veces hay que despedir clientes y hay que despedir proveedores, no Es solo real. a los colaboradores. Bien, hay por Sí. acá otras preguntas, las vamos a tomar después por cuestión de tiempo. Janet, con gusto vamos a hablar de este tema de liderazgo contigo. Y Berat, que también nos hace alguna pregunta respecto de cómo manejar este tema. Ahorita, igual en la ponencia que iba a ser muy breve, te respondo ahí. Muchas gracias a todos y voy a compartir aquí la pantalla, muy breve. Quiero hacer algunas precisiones complementarias, sobre todo a lo que decías al final, Diego, de estas tendencias, ¿no? Para el 2021 que debemos de tener ahí muy presentes. Me voy a ir muy rápido, una presentación muy breve, pero se las voy a compartir por acá, de estas pymes en México bueno, ¿qué es esto de una empresa familiar? Bueno, ahí está mi correo nada más para que lo tomen. Eh, la pregunta es ¿qué es esto de emprender, ¿no? En muchos lados, y muchos empresarios me han dicho, y pues fue como aventarme al precipicio, literal. O sea, sí le he sufrido. Otros me han dicho, pues es estar como en la cuerda floja, pero sin red de protección ahí abajo. Y otros más me han dicho, pues es como tratar de respirar bajo el agua. O sea, sí ha sido complicado esto de arrancar la empresa familiar. Y bueno, una reflexión de hasta qué punto tu empresa es familiar. Hay una gráfica aquí que me gusta mucho, Diego y todos los invitados, que habla de cómo estamos estructurados. Y vamos a leer rápido los encabezos. ¿Qué porcentaje hay de empresas familiares? Es la primera columna. La participación que tiene la familia en la administración y la propiedad de la familia en la empresa. Y vamos a México, Wow. a la barra amarilla, ¿no? O sea, el 90% de las empresas son familiares, el 95% tiene participación en la administración y el 65% tiene propiedad. O sea, un gran reto resolver esto. Y vamos a ver ahora extremos contrarios, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, Japón, que tiene el 5% de empresas familiares, 100%, o sea, ese 5%, el 100% tienen propiedad, tienen injerencia, perdón, en la participación, y solo el 4% de propiedad en la empresa. O sea, es un extremo abismal. ¿Qué son entonces las otras empresas? Empresas que se han profesionalizado, como lo decía Diego, que se han estructurado y que han enfocado los esfuerzos de otra manera, ¿no? Otro, por decir algo, Corea del Sur, que solo tiene el 20% de empresas familiares, el 75% tiene la familia injerencia en la administración y el 25% tiene propiedad la empresa ya ven. Y ahí me puedo seguir, ¿no? Pero es un muy buen análisis comparativo de dónde está parado México en cuestiones de empresas familiares
en cuanto a la administración y en cuanto a la propiedad. Así que México es un país de empresas familiares sin duda alguna, ¿no? No voy a explicar este tema del cuadrante, porque muchos ya lo saben, no me quiero entretener, lo mencionaste por ahí un poco, Diego. Bueno, la reflexión de este señor es: no voy detrás del dinero, sino detrás de ser libre, de ese sueño de ser libre. Y lo voy a avanzar muy rápido aquí para, insisto, no explicarlo, pero la reflexión está acá, ¿no? Miren, del lado izquierdo, pues la gente vive como puede, cuando estás como empleado y autoempleado, que ahí empiezan muchas empresas familiares porque se autoemplea, el director sabe hacer algo, sabe desarrollar algo y simplemente se autoemplea. Y del otro lado, pues viven como quieren, que es el dueño, el que un sistema trabaja para ti, o el inversionista donde ya varios sistemas trabajan para ti. Ahora, la realidad es que el 95% de las personas están del lado izquierdo y solo el 5% caen del lado derecho, que son donde están la mayoría de los empresarios que ya han madurado el negocio de alguna manera. Voy a mencionar muy rápido algunas tendencias y ya con esto termino. Que la dirección de las empresas familiares debe de estar dirigido al tema del trabajo en equipo. Armar verdaderos equipos de trabajo, ese es algo fundamental. Aquí hay un reconocimiento, una integración, y ahora lo voy a reforzar al doble, al triple, porque con esta situación en la que estamos de distanciamiento, tenemos que reforzar esto altamente. O sea, hay directores que me han dicho que ya han desayunado por Zoom con sus colaboradores con tal de estar cercanos, ¿no? Y cada quien desayuna de su lado. La participación del propietario, que también lo mencionaba por ahí Diego, es cada vez mucho más importante, ¿no? Simplemente deben de buscar tener una mejor y mayor formación empresarial. Con eso, de hecho, voy a acabar ahorita con una reflexión a ver qué les parece. Pero debe de haber un crecimiento también en la formación de la dirección, del propietario y también de los equipos, ¿no? Ya he comentado aquí en estos foros que a mí alguna vez no me dieron un empleo porque me dijeron que tenía más formación que el director general. Y dije, bueno, pues perdón entonces, pero contratemos gente con un alto potencial si es necesario, porque eso nos va a ayudar a un desarrollo muy importante. Hacer planeación estratégica también es fundamental. Yo hablo y hablo y hablo en los consejos de People, todo el tema de hacer estrategia, planeación estratégica. Si no planeamos y no sabemos a dónde vamos, de verdad va a haber un grave problema, más si hay un tema de empresa familiar que tiene todavía ahí sus sesgos, ¿no? El tema de las finanzas que Diego ahorita nos lo explicó, pues esto, digo, no tengo mucho que decir, la reflexión es contundente, ¿no? O sea, tenemos que hacer números y números y números para saber dónde estamos parados. Y ya que acabamos, hay que volver a hacer números y hay que volverlos a correr. Y todas las revisiones tenemos que hacerla basada en números. Creo que aquí ya he dicho en alguna ocasión que en empresas donde yo soy consejero, luego me llaman y me dicen: Yudiel, ¿podemos bajar $1 en esta cotización? Y le digo: oye, no me preguntes eso, porque hay que analizar todos estos factores, como decía Diego, de financiamiento, de gastos indirectos. Pues hay que hacer casi una corrida financiera por cada proyecto, por cada cotización que estamos haciendo, para hacer una verdadera evaluación de la parte financiera. Es solo un ejemplo, pero hay muchos más en donde debemos de enfocarnos al tema financiero. Si no son financieros, pues mala mañana, se tienen que hacer financieros. Y si no, Diego lo dijo muy clarito, hay asesores que podemos ayudarlos a todos estos aspectos financieros con mucha mayor claridad por el expertise que tenemos, pero el punto es: traigan las finanzas a su organización de manera controlada. La profesionalización también, que es algo muy importante. Yo hablo a veces en algunas clases que doy de institucionalización, que suena muy rimbombante para las grandes corporaciones, y digo: a ver, caigamos en algo más simple. Caigamos en la profesionalización. ¿Y qué es la profesionalización? Tan simple como lo que está ahí escrito: hagamos las cosas más profesionales. O sea, no agarremos una libretita para controlar el inventario, no llevemos las cuentas por pagar y por cobrar acá en un Excel, etcétera. Dice un amigo tecnológico que llevar hoy el negocio en Excel es llevarlo a mano. Así de contundente también es él en la parte tecnológica, vinculada a la parte de la profesionalización de los negocios. Este tema de la sucesión ejecutiva también es muy importante. Diego también lo dijo ahí, que a veces se aspira, la familia quiere aspirar a entrar, pero a veces no. Yo tengo amigos empresarios que tienen hijos que quieren dedicarse a otra cosa, a la pintura, al arte, otro tipo de segmentos. Y bueno, hay que entender dónde vamos a poner el tema de la sucesión también, que es súper importante. No quiero dejar de mencionarlo, el rol de la mujer. Evidentemente hoy en este país hay una actividad masculina mucho más preponderante en la dirección, pero yo veo que cada vez hay un rol más importante de la mujer,
y dicho con mucha claridad, y lo he dicho a los cuatro vientos en todos mis programas y demás, trabajar con mujeres es mucho mejor. Tienen otra configuración, así que este rol también debemos de insertarlo mucho más y escuchar mucho más la participación de las mujeres en la organización. Muchas veces en las empresas familiares, lo decía ahorita Humberto, vino con su esposa aquí porque ahí estaba la familia, porque pues ella también tiene participación ahí, así que es súper importante este rol. El tema de los servicios, que siempre he dicho yo, y más ahora recientemente, debemos de generar experiencias en nuestros negocios. Ahí es donde no tenemos que vender nuestros productos, sino verdaderas experiencias. Ahí es donde nos tenemos que enfocar y eso le dará un desarrollo muy importante a nuestras empresas familiares. El tema de educación y consultoría, o sea, si podemos formarnos en programas académicos o directivos o empresariales o como le quieran llamar, está extraordinario. Acercarnos de gente que pueda aportarnos valor a nuestro negocio para concluir ese proceso de profesionalización, como lo mencionaba anteriormente, también es de alto valor. No lo descarten, o sea, trabajar uno solo es muy complicado, desarrollarse uno solo es muy complicado. Diego sabe de estos programas académicos, por decir algo, de la náhuac, pero si vas a la náhuac y te tardas 2 años en terminar un grado, yo no sé si te va a dar tiempo de subsistir. Sin embargo, hay un tema de formación complementado con temas de consultoría. Mi último comentario, la vieja guardia decía, ¿se acuerdan? Todos los que son papás aquí, ¿se acuerdan? Nos decían, nadie nos enseñó a ser padres. La nueva guardia dice, nadie nos enseñó a emprender. Pero yo les digo, señores, ya eso no lo podemos decir. Hay muchísima información, están este tipo de webinars, están este tipo de asesores profesionales como Diego, está People and Business que puede ayudarlos. Ya no podemos contestar esto, por favor, de verdad se lo suplico. Aunque sea la nueva guardia, ya no comentemos esto. Ahí están mis reflexiones de las tendencias que debería de existir hoy dentro de las empresas familiares, que me parece son significativas, más, insisto, ahora en mira de llegar al 2021. Diego, te agradezco mucho. ¿Hay algo más que quieras complementar, por favor? Bueno, pues me gustaría mostrarles mis datos y bueno, esta ponencia se la dedico a una gran empresaria que pues falleció esta semana, la maestra Genoveva Palacios, la directora de ANEP y una gran evaluadora. Entonces, pues ella era un ejemplo de lo que tú decías, innovación tecnológica, sistemas, profesionalizar, dar cursos, hacer conferencias. Entonces, bueno, pues a mí me dejó un gran ejemplo. El pin que traigo puesto me lo regaló ella y nunca se me olvida realmente que las mujeres están tomando un papel muy, muy protagónico en las empresas. Otra cosa, los asesores no cobramos por dar ideas, no cobramos, bueno, al menos yo no cobro por tomar una llamada. No vayan por la vida a ciegas. A veces no va a haber dinero para contratar un consultor, pero así como le digo a mis alumnos, si yo los conocí en un curso, pues aquí estamos, ¿no? O sea, de nada nos quita contestar un WhatsApp, sean pacientes, ¿verdad? Por supuesto que a veces uno está con el tiempo por todos lados, pero si, oye, ¿cómo se saca un ciclo de caja? Pues yo encantado los enseño si no lo saben hacer y no han tenido tiempo de entrar a un posgrado. Estén en comunicación, ahí están las redes, ahí está Yudiel, ahí estoy yo, habemos muchos consultores en la red. Entonces, bueno, gracias Yudiel por el enorme espacio. Y bueno, empresa familiar no es changarro, empresa familiar no es mi pyme, mi pyme, ¿no? O sea, estamos hablando de grandes, grandes negocios, Alpura, Lala, Costeña, todas estas son empresas que empezaron siendo familiares y vean nada más a dónde han llegado, ¿no? Súper, Diego. Te agradezco mucho. Un abrazo solidario ahí con la dedicatoria que estás poniendo a esta persona. Y gracias por compartir, gracias por estar. Efectivamente, aquí estamos para ayudar. Gusto en hacer esta sinergia y por favor acérquense a obtener mucha más información. Me están preguntando por acá dónde está tu presentación, pero esto estará grabado, no se preocupen ya, por favor. Yo lo circularé ahí en redes sociales y así como les llegó la invitación a este webinar, así tendrán el aviso de que ya está subido ahí en redes sociales. Así que despreocúpense, ahí estará públicamente esta ponencia. Diego, te agradezco mucho. Saludo también a Fer, por favor, que nos ayuda ya a coordinar esta Claro, sesión. sí. Y estaremos ahí en contacto. Les agradezco mucho a todos. Recuerden que tenemos un webinar el próximo viernes donde les hablaré de tendencias, de tips hacia
el 2021 para mejorar su estrategia empresarial, ahora que seguramente lo están trabajando. Está la sesión de los 9 tips anti-COVID, vacuna anti-COVID empresarial, así me gustó ponerle, el 14 de diciembre a las 5 de la tarde, ahí estaremos en esa sesión. Y bueno, pues les agradezco mucho, como siempre, están cordialmente invitados a conocer un poco más de lo que hacemos en People and Business, que no solamente son estos webinars. Síganos ahí en redes sociales, Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram, todo se llama People and Business y ahí está muchísima información que les podemos compartir. Diego, de nuevo, gracias, nos vemos en la próxima, un abrazo fuerte y estamos ahí en contacto con todos. Muchas gracias. Gracias.